Comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-3 para la unidad curricular Introducción a la Psicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este encuentro es darles un breve resumen de las unidades 2, 3 y 4 como complemento al material facilitado para que puedan darle respuesta a las dos evaluaciones que consisten en contestar dos cuestionarios con un valor de 50% cada uno. Recordemos que el cuestionario número 1 evalúa las unidades 1 y 2 y el cuestionario 2 evalúa las unidades 3 y 4. Felicito a quienes ya han realizado su primera evaluación. Y vamos a comenzar este encuentro tomando como punto de partida algunas inquietudes del estudiante Luciano Bertici, que creo que está en sala, acerca de la unidad 1, cuando expliqué cómo era el proceso del psicólogo clínico para formarse como psicoterapeuta, es decir, para dar terapia. Al respecto, debo decir que la licenciatura en psicología les va a dar las bases teóricas a través de distintas asignaturas para que ustedes puedan tener los elementos básicos necesarios para poder, por supuesto, evaluar, hacer un diagnóstico y luego proponer un plan de tratamiento. Sin embargo, la formación teórica de la licenciatura no es lo suficiente como para convertirse en un psicoterapeuta experto y formado en algún enfoque. En la sesión pasada les hablé de lo que es la Asociación Venezolana de Psicoterapia o ASOVEC. Esta asociación es la encargada en Venezuela de realizar la formación de acuerdo a los estándares internacionales en psicoterapia. Y estos estándares internacionales son los propuestos por la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia y por la Asociación Americana de Psicología o APA. En este sentido, en los mismos lineamientos de la Asociación Venezolana de Psicoterapia, se establecen algunos requisitos para formarse como psicoterapeuta. Los que están avalados desde esa sociedad o esa asociación, al menos, está la formación en psicoanálisis, si mal lo recuerdo, creo que es la de Gestalt, y por supuesto, todas los entrenamientos que hagan las distintas universidades. Ahora, ¿cuál es el plus de estas formaciones? Que además de que profundizan en las bases teóricas del enfoque en particular, ustedes deben someterse a un proceso de terapia personal con terapeutas formados en el enfoque que ustedes elijan o decidan, y además necesitan unas horas de supervisión. Y esta supervisión es de los estudios de casos que ustedes estén llevando. Y estas supervisiones van a ir alineados al enfoque terapéutico que de la formación que ustedes elijan. Una formación ideal para convertirse en un terapeuta bien formado o entrenado va en un rango entre 2 y 6 años para formarse como especialista en algunos de estos enfoques. Ahora, otra de las preguntas que hacía el compañero Luciano es, ¿qué cosas puede hacer el psicólogo clínico una vez graduado? El título de licenciatura en psicología, en especial los de la mención clínica, nos faculta para hacer evaluaciones, para hacer diagnósticos y para hacer
tratamientos. Obviamente, en los primeros años del ejercicio profesional, lo ideal y lo recomendable es que esos primeros casos los llevemos a supervisión clínica, en especial aquellos que implican un proceso de psicoterapia o terapia psicológica. Si es evaluación y diagnóstico, igual podrían pasarlo por un proceso de supervisión, pero no es una condición necesaria para que ustedes puedan ejercerlo. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos de acción de un psicólogo clínico? Un psicólogo clínico puede dedicarse al ejercicio profesional o al libre ejercicio de la profesión. Como les digo, lo ideal es que tengan un tutor o un mentor que les vaya supervisando y orientando, sobre todo en sus primeros casos. ¿Por qué? Recordemos que la formación de ustedes es bastante teórica, sobre todo si es online, para que sean psicólogos con mayor pericia y experticia, se recomienda que comiencen a hacer sus prácticas supervisadas cuando estén en la mitad de la carrera. Creo que ya es el caso de ustedes. Ahora, otro de los ámbitos de acción, obviamente, son todos los ámbitos hospitalarios, en este caso nuestra red de ambulatorios, los centros de salud, tanto públicos como privados. El psicólogo clínico también puede ejercer su rol en instituciones educativas, tanto a nivel de preescolar como nivel de primaria, lo que se conoce como el bachillerato y las universidades. El psicólogo clínico puede dedicarse tanto al rol de evaluación, diagnóstico, terapia, pero también podemos dar clases. Ahora, otro de los ámbitos de acción del psicólogo clínico también están en las empresas, que casi siempre en el área organizacional está relacionado con todos estos procesos que tienen que ver con reclutamiento, selección y entrenamiento de personal, más que todo en el ámbito de seleccionar y evaluar a través de los distintos instrumentos psicométricos si una persona tiene las competencias aptitudinales o actitudinales y emocionales para desempeñarse en el cargo al cual se está postulando. Como puede ejercer su carrera en distintas organizaciones. Casi siempre el psicólogo clínico tiene la amplitud de poder desenvolverse tanto en el área escolar como en el área organizacional como en el área clínica, siempre y cuando tenga una formación académica bien sólida. Ahora, otra de las preguntas que hacía Luciano era qué tendrían que hacer para dar terapia, qué proceso se hace y qué se estudia. Pues el que les acabo de señalar. En el caso de las universidades grandes, la Universidad Católica Andrés Bello tiene una especialización en clínica comunitaria. Entonces allí existe una formación para ejercer la clínica tanto en el ámbito individual como en el ámbito comunitario. Y los faculta como especialista en psicólogo clínico, eh, clínico y comunitario. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, existe la especialización en psicología clínica. En el Hospital Clínico Universitario existe una especialización en clínica mental, y esta especialización en clínica mental corresponde a la Facultad de Medicina y es la especialidad que forma tanto a los psiquiatras como a los psicólogos clínicos. Nuestra universidad aún no tiene esa especialidad, solo tiene el diplomado en psicología clínica, hasta donde sé, y alguna formación en psicología infanto-juvenil. El resto, la Universidad Rafael Urdaneta, que es una universidad que queda en el estado Zulia, es el único en Venezuela que tiene la maestría en psicología clínica, que es avalada por el Ministerio de Educación Superior. Existen otras especializaciones o se les llama curso de perfeccionamiento profesional, sobre todo el que da el Hospital Militar y el Hospital del Peñón. Estos dan una formación de perfeccionamiento profesional, pero no les da el título de especialista en psicología clínica, aunque su ámbito
de formación está en el área. Ahora, el proceso en casi todos, a ustedes no se les exige formalmente, sin embargo, lo ideal, como les señalé en la sesión anterior, es que todo estudiante de psicología pase por su proceso de terapia personal. Estamos trabajando con lo más importante de un ser humano, que es su salud mental. Y esto hace que nos veamos obligados por ética a estar en condiciones de salud más o menos, porque tengamos unos estilos de afrontamiento adaptativos. Pues nosotros los psicólogos clínicos también somos modelos de emociones, de conducta para nuestros pacientes. Entonces allí les dejo estas inquietudes. Si Luciano quedó conforme con su respuesta, me avisa. Si no, me lo puedes escribir a través del chat o puedes hacer uso del micrófono para hacer tu participación. Buenas noches, muchísimas gracias, profe. Me acaba literalmente de terminar de cerrar todo el cuadro con la mención, que fue la que seleccioné. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de lo que es la unidad 2, que tiene como propósito analizar los modelos psicológicos a través de las diversas aproximaciones teóricas para el análisis de los trastornos o patologías clínicas. Porque cuando hablamos de patologías clínicas, estamos hablando de psicopatologías, patologías de origen psicológico. Vamos a comenzar con la afirmación de que el contexto de la psicología clínica viene dado por su propia historia y por las circunstancias sociales en las cuales se ha desenvuelto. En este sentido, cabría hablar de una historia interna y de una historia externa, mientras que la historia interna daría cuenta del curso de influencia de unos psicólogos en otros. La historia externa tomaría en cuenta el contexto social que la ha posibilitado. Es obvio que ambos aspectos deben ser considerados y a lo que parece se da por hecho que es así. Sin embargo, lo más probable es que la historia de la psicología clínica, como la de psicología en general, consista en la exposición de su curso interno de un modo en que el contexto social viene a ser una suerte de paisaje por el que transcurre la psicología. Es necesario hacerse cargo de que la psicología, y particularmente la psicología clínica, constituye un campo heterogéneo de teorías y procedimientos. Esta heterogeneidad se presenta como una diversidad que raya incluso en doctrinas y prácticas contradictorias. Sin embargo, el tema de los enfoques teóricos, casi todos tienen aspectos comunes. En todo caso, esta diversidad se ha de entender en relación precisamente con los contextos en que se ha desempeñado y en relación también con el propio contexto que ella misma va creando. Por lo que aquí respecta, esta diversidad se va a organizar de acuerdo con cuatro grandes tradiciones teóricas, a saber, el movimiento psicoanalítico, el planteamiento fenomenológico existencial, la tradición humanista y la tradición de la psicología del aprendizaje y en general de la psicología científica. Esta exposición se ampara en el desarrollo más amplio que se ofrece en el texto Tratamientos Psicológicos de Pérez Álvarez. No se oculta, pues, que se hace hincapié en el aspecto psicoterapéutico de la psicología clínica, no el único, pero ciertamente el más notable. Hablemos de lo que es el movimiento psicoanalítico, que es por donde mayormente se conoce el auge de la psicología clínica. La tradición psicoanalítica merece el nombre de movimiento, por lo que sugiere tanto un movimiento cultural que desborda el ámbito clínico como la creación de una pieza musical. Esto por la variedad de formas clínicas que toma el mismo compás analítico. El caso es que en un principio no existía la psicología clínica y Sigmund Freud, que es el mayor representante del psicoanálisis, la creó. En efecto, con Freud se opera a finales del siglo XIX un cambio epistemológico.
es decir, un cambio tanto en el saber como en el hacer clínico. En concreto, de la mirada clínica que dominaba la medicina, incluyendo la neuropatología, con Freud se ha pasado al campo de la escucha, es decir, de una inspección en la biología, se ha pasado a una indagación en la biografía, como modo de entender la neurosis, que de por sí ya tiene el prejuicio que sugiere la alteración de la fibra o de los nervios. El psicoanálisis, que es tanto una teoría como una técnica, vino a ser propiamente la primera psicoterapia, la psicoterapia psicoanalítica. Freud fue tan grande que él mismo no siempre fue freudiano, de manera que prefiguró los caminos que habría de tomar la terapia psicoanalítica. Bastaría recordar a este respecto su propia práctica de psicoanálisis breve y hasta sin diván, la invocación de la exposición directa como condición para tratar ciertas neurosis y, en fin, su aprobación para su uso activo del psicoanálisis. En esta línea, habría que reconocer la terapia psicoanalítica como reeducación emocional, de acuerdo a lo propuesto por Alexander French, cuya noción de experiencia emocional correctora habría de influir decisivamente en toda una nueva generación de psicoterapia psicoanalítica. Entre medias de la psicoterapia psicoanalítica clásica, esta nueva psicoterapia psicoanalítica, habría que recordar las reformas de la doctrina freudiana consistentes, sobre todo, en dotar de una mayor funcionalidad al yo, en dar más importancia a los objetos, aunque sin salirse de las relaciones intrapsíquicas, y en considerar las relaciones interpersonales, constituyendo, gracias a Sullivan, un psicoanálisis interpersonal. Por su parte, la nueva generación mantiene, con respecto a la terapia psicoanalítica, más una inspiración teórica que un compromiso práctico, por lo que no en vano se denomina psicoterapia de inspiración psicoanalítica. Dentro de esta psicoterapia psicoanalítica se distinguen la psicoterapia expresiva, la psicoterapia de apoyo y la psicoterapia psicoanalítica breve con sus distintas modalidades. No faltan, sin embargo, propuestas de refundamentación de la teoría psicoanalítica. Se incluirían aquí la vía francesa del psicoanálisis lacaniano, que es muy popular aquí en nuestro país, el psicoanálisis del proceso interactivo y el psicoanálisis de interpretación Proplan, desarrollado por el grupo Montesión, mientras que el psicoanálisis lacaniano es inconmensurable con cualquier cosa conocida. Estas últimas modalidades, sin dejar de ser psicoanálisis, tienen mucho de psicoterapia reconocible por otras escuelas. El psicoanálisis, cuando lo vayan a buscar en la literatura, van a darse cuenta de que ha recibido y merecido muchas críticas. Las mayores críticas que se ha recibido es en relación con su falta de cientificidad y de comprobación de resultados. Sin embargo, la crítica que se realzaría aquí apuntaría a la psicologización en que incurre tan fácilmente al analizar los problemas psicológicos. El psicoanálisis segrega tales hilos conceptuales que termina por enredar al paciente en un sofisticado tejido psíquico. Se trata de una inducción por parte del analista de contenidos psíquicos que autoconfirman la teoría que los ha propagado, cuyo proceso cuenta con la colaboración del paciente debido a que semejante inducción opera ya en una escala social como cultura psicoanalítica. Esta crítica sería especialmente merecida por el psicoanálisis lacaniano, que como muestra Borges Jacobsen, funciona como una secta, con su figura chamánica, fórmulas mágicas y hermenéutica hermética. Del mismo modo, quedarían exentas de esta crítica las psicoterapias breves, no solo por su brevedad, sino también por ofrecer una experiencia de aprendizaje en vez de únicamente una interpretación. Cuando se habla del psicoanálisis, otra de las mayores críticas que se les ha hecho es la duración
en tiempo que tiene esta terapia, que suele ser de años. Con todo, el psicoanálisis tiene que ser reconocido ciertamente por la aportación de ciertos conceptos básicos de la psicoterapia. En concreto, se citarían a este respecto los conceptos de transferencia, resistencia e interpretación. La transferencia, que es un elemento común en los distintos enfoques terapéuticos, quizás es el mayor descubrimiento de Freud, el cual pone de relieve la función terapéutica de la relación clínica. En esta línea se sitúa la experiencia emocional correctora que brinda la terapia como un experimento de la vida y la pone en un contexto social. Este, para explicar este fenómeno de transferencia, esto es los sentimientos que el paciente usualmente genera hacia su psicólogo o hacia su terapeuta, recreando usualmente sentimientos o situaciones que suelen estar presentes en el motivo de consulta. Y doy un ejemplo de esto. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente adolescente y este paciente adolescente tiene explosiones de ira y en la relación con sus padres hay mucha hostilidad, hay mucha inestabilidad en la manera de vincularse. En algún momento de las sesiones terapéuticas, el adolescente o el paciente va a recrear toda esta dinámica de interrelación agresiva que tiene con sus padres con la figura de su psicólogo o de su terapeuta. Ahora, en cuanto a la resistencia, que es otro de los términos que se le deben al psicoanálisis, está siendo reconocida por otros enfoques como un proceso del cambio psicológico. Estas resistencias no es más que aquellas actitudes, pueden ser negativistas, algunos las llaman de autosaboteo, que el paciente hace en relación con los avances que haya tenido en su proceso terapéutico. Por su parte, la interpretación es algo que de una u otra manera practican todas las psicoterapias. Interpretación es cuando uno tiene una hipótesis y la confirma con el paciente. Esa es una interpretación. Lo que quisiste decir acerca de tal tema es tal cosa. Eso es una interpretación y esa devolución se denomina así en todos los enfoques terapéuticos. Ahora hablemos de lo que es el planteamiento fenomenológico existencial. Esta tradición tiene una inspiración filosófica con base en la fenomenología y el existencialismo. Em, Nos hemos de apresurar a decir que en la fenomenología y el existencialismo aquí descritos se entienden en el sentido europeo de los autores Heidegger, Sartre, Ortega y Gasset, que apenas tiene que ver con sus homólogos americanos, que es decir, la que se utiliza por los psicólogos clínicos en los textos al uso de psicopatología y psicoterapia. Esta fenomenología a la americana suele ser una versión subjetivista, mentalista, personalista, dualista. En resumen, una auténtica degeneración del sentido clásico radicalmente a dualista. De acuerdo con este, la mente es negada como interioridad y afirmada como intencionalidad, y el mundo es negado como exterioridad y afirmado como medio. La expresión mínima de este planteamiento vendría dando por la fórmula ser en el mundo. Al tratarse de una filosofía que hace hincapié en la realidad radical de la vida, concierne directamente al fenómeno psicológico cuya dilucidación alcanza máxima potencia para el propio sistema filosófico y a los problemas psicológicos que de esta manera recobran su sentido existencial. En rigor, los intereses de la fenomenología y del existencialismo en la clínica no se definen tanto por un conjunto de técnicas como por un planteamiento de los problemas psicológicos. En concreto, los problemas psicológicos se formulan de acuerdo con ciertas preocupaciones existenciales, para cada una de las cuales se ofrece un horizonte terapéutico con diversas técnicas. Y esto lo dice Irving Yalom, que es uno de los teóricos
que son representantes de este enfoque existencialista. Muchas de estas técnicas pueden ser reconocidas como propias de otros enfoques, pero el punto de interés es que los terapeutas de otros enfoques la redescubren dentro de un planteamiento existencial. Se ha de añadir que la psicoterapia existencial se propone reponer al individuo en y frente a la vida, de acuerdo con horizontes terapéuticos que encaran verdades existenciales. A este respecto, se identificaría como un planteamiento que despsicologiza los problemas psicológicos, pues trata más de disolverlos en las condiciones de la vida que de resolverlos como si obedecieran simplemente a una reparación técnica. Se incluirían dentro del planteamiento fenomenológico existencial, no sin reparo, otras terapias, además de la psicoterapia existencial, el conocido análisis transaccional y la terapia gestáltica. Sin embargo, van a encontrar referencias del análisis transaccional y de la terapia gestáltica dentro del enfoque humanista. Del análisis transaccional se ponderaría aquí su especificación de los problemas psicológicos en términos de guiones y juegos de la vida. De la terapia gestáltica se destacaría su consideración del presente como primer plano de la vida, de la realidad vivida como rasero de la realidad psicológica y de la relación terapéutica como situación experiencial. Finalmente, importa hacer referencia a la contribución de dos autores que, aunque no forman parte del estándar clínico, su aportación es relevante al argumento de toda esta disertación. En primer lugar está Alfred Adler, que es uno de los teóricos de la psicología de la personalidad, y a él se le sitúa como disidente de Freud, cuando en realidad desarrolló una obra independiente y contrapunto del psicoanálisis. En particular, Adler ofreció una fenomenología de las formas neuróticas en su obra El carácter neurótico, conforme con el concepto de determinación por la finalidad, según el cual todo acto psíquico, incluyendo una forma neurótica, eh, tiene una función adaptativa medio-fin. En esta línea, la neurosis vendría a ser el medio para arreglar una situación comprometida y una forma de dar sentido a la vida, cuando el individuo no ha podido afrontar las circunstancias de otra manera. En realidad, de acuerdo a este autor, la neurosis supone una directriz ficticia y un actuar como si, pero no por ello deja de ser una ficción útil y un arreglo, el arreglo neurótico tal como lo propone Alfred Adler. El otro autor es Ronald Lyne. Puesto en analogía con Adler, se diría que Lyne vino a dar cuenta del arreglo psicótico, en que consistiría la esquizofrenia. A este respecto, Lyne explotó clínicamente la noción existencial de inseguridad ontológica en su obra El yo dividido. Recuerden que la palabra esquizofrenia significa escindido. Eh, este autor sostuvo que es la condición que alguien termina por ser un esquizofrénico, alguien que se ve forzado a instalarse en un sistema de falso yo, como una forma de adaptarse a una inseguridad desquiciante. La cuestión es que tanto Adler como Lyne hacen comprensibles los trastornos psicológicos en lo que tienen de esfuerzos para adaptarse en la vida y las formas de ser que terminan por constituirse. Ciertamente, tratar de ver los problemas psicológicos de esta manera es muy distinto, por ejemplo, de tratar de ver qué proceso psicodinámico lo explica, como en el caso de las terapias psicoanalíticas, o en qué cuadro del DCM encajarían, que es la postura biologicista. Ahora, pasemos a lo que dice la tradición humanista. Esta se caracteriza por la importancia que toma en la práctica de la palabra y cierta noción de persona. La práctica de la palabra se remonta a la Grecia clásica y el discurso sobre la dignidad humana. Proviene de la época renacentista. Los intereses de la palabra y la persona en la psicología son autoevidentes. Pues bien, ciertos enfoques clínicos que han resaltado sobremanera
el uso terapéutico de la palabra y la promoción de la persona se inscribirían bajo el distintivo de la tradición humanista. La curación por la palabra tiene contextos históricos en el mundo griego de gran interés para la psicología clínica, como lo ha expuesto Lain Entralgo en su obra titulada La curación por la palabra en la antigüedad clásica. Aparte del encantamiento de la palabra que se encuentra en la obra de Homero, se destacarían el arte de la persuasión de los sofistas y el tratado de la retórica de Aristóteles. Los sofistas y Aristóteles son las bases filosóficas de la psicología. Se habría de advertir que las partes de la retórica aristotélica, agente de la persuasión, influencia persuasiva y forma del discurso, prefiguran la propia estructura de la psicoterapia, centrados en terapeuta, paciente y discurso. Y ni qué decir, tiene la tripartición de la moderna teoría de la comunicación, emisor, receptor y mensaje. El enfoque clínico que se inscribirían en esta línea, es decir, en el enfoque humanista, casi por derecho propio, sería la terapia estratégica, fundada por Milton Erickson, y como dicen Nardone y Waksalik, que son dos terapeutas reconocidos, el origen del enfoque estratégico puede situarse bien en los sofistas y la retórica aristotélica o bien en la práctica de Erickson. En fin, contando también con otras influencias, el enfoque estratégico se convertiría en la referencia de la terapia familiar, donde figuran varias modalidades. Se puede hacer la crítica del enfoque estratégico por su reinvención de la psicología en términos de la teoría de la comunicación y de la teoría de los sistemas. De hecho, pueden encontrar esto como las teorías sistémicas por hipostasiar la noción de sistema como una suerte de estructura sincrónica, sin historia y sin individuos, por cierta frivolidad en el análisis de los problemas psicológicos y, en fin, porque a la par que son unos sofistas buenos, también a veces son unos buenos sofistas. Sin embargo, importa señalar aquí que el enfoque estratégico es un ejemplo de psicología clínica que despsicologiza los problemas psicológicos, no ya porque sean terapias de corta duración e incluso breves, sino por su orientación más a la solución que al análisis, que viene la terapia centrada en la solución de problemas. Y también por deshacer el discurso psicologizante que trae la gente mediante reencuadres y de saber sofístico. La hipnosis, van a encontrar esto, la hipnosis o la hipnosis clínica, se inscribiría igualmente en esta tradición, aunque tiene otra historia. En efecto, la hipnosis es un caso de sugestión, debiéndose la sugestión a la fuerza persuasiva de la palabra. Por su lado, el psicoanálisis sería otro ejemplo de curación por la palabra, como perspicazmente la bautizaría Ana, la que sería después la psicoterapia freudiana. En rigor, nada de la psicoterapia es ajeno a la palabra. La promoción de la persona con todo un discurso sobre su valor intrínseco y su capacidad creadora remite directamente a las psicoterapias centradas en la persona, donde el máximo representante de esto es Carl Rogers. Además de la psicoterapia centrada en el cliente de Rogers, se citaría el modelo de ayuda de Carl Gustav, que supone ya una declarada tecnología para el desarrollo de capital humano. Una segunda generación de psicoterapia en esta línea la viene dada por las psicoterapias experienciales, donde se destacarían la psicoterapia de focalización sensorial y la psicoterapia de proceso experiencial. En particular, esta última se caracteriza por el rebajamiento del énfasis no directivo anterior en favor de la incorporación de conceptos y técnicas cognitivo-conductuales que son más directivas. En términos críticos, se diría que el discurso centrado en la persona es más una retórica halagadora que una auténtica presentación de la condición humana. Por su parte, la psicoterapia del proceso experiencial se considera como un ejercicio de bricolaje donde, por ejemplo, de una experiencia emocional y un esquema cognitivo resulta un esquema emocional. En la medida en que se trata de un discurso sobre la interioridad, incluye
perdón, incurre en un proceso de psicologización del problema psicológico. Por su lado, estas psicoterapias, empezando por Rogers, tienen el mérito de la investigación del proceso de cambio y de los resultados. Cuando, cuando en psicología hablan mucho de los procesos psicológicos, ustedes se van a dar cuenta que estos procesos psicológicos es lo que se ha popularizado de la psicología cuando algunas personas dicen, bueno, abrió un proceso y cerró un proceso. Esto es una terminología muy propia de los humanistas que los psicólogos cognitivo-conductuales ven con mucho horror. Ahora, por último, y no menos importante, hablemos de la tradición de la psicología del aprendizaje y en general de la psicología científica. Esta cuarta tradición tiene un marcado compromiso con los conocimientos y técnicas que se derivan de la psicología científica y sobre todo de la psicología del aprendizaje. Así, se inscribe en esta línea, sin perjuicio de otras influencias, la terapia de la conducta, contando con sus transformaciones cognitivo-conductuales y la terapia cognitiva. Cuando ustedes revisan la literatura de cuáles son los enfoques basados en la evidencia, ustedes van a encontrar que las terapias de la conducta o con las cognitivo-conductuales son las que están basadas en aquellos estándares o regidos por una rigurosidad metodológica. Una exposición cronológica de las etapas de la terapia de la conducta en sentido general mostraría un amplio catálogo de enfoques principales. En cambio, adoptando una delineación lógica, se distinguiría entre un enfoque cognitivo y un enfoque contextual, que es lo que ahora llaman las terapias contextuales. El enfoque cognitivo se caracterizaría con sus más y sus menos por un género psicológico representacional, ofreciendo explicaciones sobre la base de conductos, mientras que el enfoque contextual seguiría la lógica del análisis funcional de la conducta, donde la explicación tiene un carácter más ambiental o contextual. El enfoque cognitivo incluiría, con muchos matices, la terapia cognitiva o la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia constructivista, a su vez, con las numerosas modalidades de cada caso. El enfoque contextual incluiría los procedimientos clásicos de la terapia de la conducta, que ya ustedes saben que son las basadas en el condicionamiento clásico, y las innovaciones provenientes del análisis de la conducta verbal. En concreto, se distinguiría tres procedimientos: procedimientos con base en la exposición, con base en el manejo directo de contingencias y con base en el manejo indirecto de contingencias o control verbal. No voy a profundizar en cada uno de estos enfoques. Esto es para que conozcan de manera general cuáles son los enfoques que rigen o los modelos teóricos que rigen a la psicología clínica. Respecto a este último, se añadiría que el análisis de la conducta verbal tiene dos virtualidades. Por un lado, permite entender y reconstruir la terapia cognitiva en términos conductuales y por otro, ofrece nuevas formas de terapia de conducta donde el lenguaje tiene una consideración de primera mano, como son la psicoterapia analítica funcional y la terapia contextual. Dos críticas se destacarían a este enfoque, una especialmente dirigida contra el enfoque cognitivo y sería su contribución al conservadurismo y al individualismo. Esto es así en la medida que entiende y resuelve los problemas psicológicos en términos de procesos cognitivos situados dentro del individuo. De esta manera, no solo opera sobre constructos hipotéticos, que son los constructos mentales, que requiere el enfoque cognitivo para sus propios juegos, sino que descuida el contexto en el que de hecho se desenvuelve la vida del individuo. Ciertamente, en la práctica, la terapia cognitiva se desempeña de modo conductual, con lo que la objeción sería, en este caso, entre su teoría y su práctica. De cualquier manera, en la medida en que se nutre de conceptos mentales, está incurriendo en un proceso de psicologización de los problemas psicológicos, aunque atemperado por su sentido pragmático. La otra crítica alcanzaría tanto al enfoque cognitivo como al contextual y sería en este caso su instalación en un cierto cientificismo bien entendido, su mérito científico. Este cientificismo coloca al terapeuta cognitivo-conductual en la posición de técnico arregla problemas, con una objetividad engañosa, habida cuenta de que tanto los problemas psicológicos como el psicólogo que los arregla, por muy técnico científico
que se crea son producto del mismo contexto. De hecho, se hace mucho la crítica a los, los cognitivos conductuales ortodoxos eh, con respecto a la limitación del tiempo en el tratamiento porque tienen X o cierto número limitado de sesiones para hacer sus intervenciones. Así, por ejemplo, puede que efectivamente las técnicas luego se acomoden a los problemas, pero también puede ser el caso que los problemas se adapten a las técnicas disponibles. En cuanto a los méritos del enfoque cognitivo y contextual, se citaría su base en la psicología científica, que es algo que se nos ha criticado mucho a los psicólogos clínicos con el tema de que somos subjetivos. La subjetividad se borra en el momento en que nosotros utilizamos técnicas estandarizadas, manuales diagnósticos y todos aquellos instrumentos sistematizados y estandarizados y psicométricos que han sido probados en una cantidad de poblaciones para que nosotros podamos sacar las conclusiones de esos manuales cuando realizamos esas evaluaciones que son individuales. Voy a adelantar un poquito respecto a lo que es la evaluación de los resultados. Bastaría decir que la terapia de la conducta ha subido al nivel de la psicoterapia. Así se ha llegado a poder hablar de estándares de eficacia. Méritos particulares del enfoque conceptual sería su vigilancia epistemológica ante la ola mentalista de la psicología, la lógica del análisis funcional, que por lo demás es prácticamente la única alternativa al sistema psiquiátrico dado por el manual de CM. Como mínimo, la salida que se le puede dar y, en fin, su despsicologización de los problemas psicológicos. Ahora, pasemos al tema de la unidad 3, que es la historia clínica, que es una de las herramientas fundamentales del psicólogo clínico que se utiliza para documentar y comprender a fondo el estado mental y emocional de los pacientes. Este perfil social y personal detallado no solo facilita el diagnóstico y tratamiento, sino que también permite un seguimiento preciso del progreso del paciente a lo largo del tiempo. Este documento es crucial para que los psicólogos podamos formular un diagnóstico preciso, planificar un plan de tratamiento y monitorear la evolución del paciente. En esta historia clínica debe estar escrito todo lo que nosotros hacemos con el paciente. La historia clínica psicológica permite a los profesionales de la salud mental tener una visión integral del paciente, considerando tanto los aspectos biológicos como psicológicos y sociales que pueden influir en su bienestar o que están asociados a su motivo de consulta. De manera general, la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se deben registrar cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Casos previstos por la ley porque la historia clínica también es un documento de carácter legal. El psicólogo está obligado a hacer registro secuencial y meticuloso de la información que recibe, de los procedimientos de evaluación y de las técnicas de evaluación que emplea y de los resultados de las mismas. Los datos consignados en la historia clínica están protegidos por el derecho a la intimidad por tratarse de información privada que voluntariamente es comunicada por el consultante o paciente en una relación profesional que este último considera seguro para los intereses, dadas las características de idoneidad y discreción con las que están investidos cultural y profesionalmente los psicólogos. La historia clínica también puede ser un instrumento de uso para la investigación y para la docencia, tomando las precauciones tendientes a proteger la confidencialidad de los consultantes. Y esto corresponde al estándar 4.07 del Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología, que es por la que usualmente nos regimos los psicólogos y los psicólogos clínicos. La historia clínica también puede llegar a ser un elemento material probatorio en procesos para determinar responsabilidades, caso en el cual el
tienen el peso de una prueba veraz, imparcial y válida. De aquí vienen y no se utiliza mucho los informes periciales en el caso de los clínicos que ejercen en el área de la psicología forense. Ahora, ¿cómo se hace el registro de las historias clínicas? Se hace un histórico de sesiones, es decir, un registro cronológico de las sesiones de consulta realizadas, los test y pruebas aplicadas, los registros libres como los episodios, las hipótesis diagnósticas, los diagnósticos, el seguimiento, que Buenas noches. marquen hitos importantes para la terapia. Cada uno de los registros históricos permite almacenar información escrita y documentos. Por ejemplo, para detallar cómo transcurrió una sesión de consulta o para guardar observaciones a los resultados de un test. Ahora, esto es lo que corresponde a la historia clínica de manera general. Cuando ustedes vean psicopatología y la práctica de psicopatología, si no es que ya la vieron o están por verla, van a profundizar en cómo se hace esta historia clínica. Ahora, con respecto a la unidad 4, que es el de la salud mental, no es la menos importante, es la más importante, que tiene como propósito analizar las nociones básicas acerca de la salud a través de la planificación de estrategias para la prevención de trastornos mentales. Tenemos que conocer qué es la salud mental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. La salud mental es el bienestar general de la manera en que piensas, regulas tus sentimientos o tus emociones y te comportas. O sea que tiene un componente, la salud mental, un componente cognitivo, que es la manera en que piensas, un componente afectivo y un componente conductual. A veces las personas experimentan una importante perturbación en este funcionamiento mental. Puede haber un trastorno mental cuando los patrones o cambios en el pensamiento, que es la cognición, las emociones, que es lo afectivo, o el comportamiento, que es lo conductual, causan angustia o alteran la capacidad de funcionamiento de una persona. Estos trastornos de salud mental puede afectar la capacidad de la persona para mantener relaciones personales o familiares, funcionar en entornos sociales, desempeñarse a nivel laboral o escolar, aprender a un nivel acorde a la edad e inteligencia y participar en otras actividades importantes. Cuando ustedes comiencen a revisar los manuales diagnósticos DSM-5, DSM-5 revisado, se van a dar cuenta en el caso específico de este manual que hace referencia a que todos los trastornos suelen ser un patrón rígido, inflexible, no sé qué, y que suele generar malestar clínicamente significativo porque están afectadas las relaciones interpersonales o las relaciones familiares. Hay un deterioro significativo tanto en el rendimiento laboral como en el familiar, en el escolar y personal, y afectar otras actividades y están o suelen estar comprometidas la parte cognitiva, la parte afectiva, parte conductual, la parte de la identidad, relaciones interpersonales, de acuerdo al trastorno mental. Ahora, no podemos dejar de lado que las normas culturales y las expectativas sociales también desempeñan un papel en la definición de lo que son los trastornos de la salud mental. No existe una medida estándar, sí, correcto. No existe una medida estándar en todas las culturas para determinar si un comportamiento es normal ni cuándo se vuelve perturbador. Lo que puede ser normal en una sociedad puede ser motivo de preocupación en otra. ¿Cuáles son los determinantes de la salud mental? Existen, por supuesto. Recuerden que en psicología todos los fenómenos, o casi todos, tienen una etiología variada. A lo largo de la vida, múltiples determinantes, tanto individuales, sociales y estructurales, pueden combinarse para proteger o socavar nuestra salud mental y cambiar nuestra situación respecto a la salud mental. Factores psicológicos y biológicos individuales como las habilidades emocionales, el abuso de sustancias psicoactivas, la genética, pueden hacer que las personas tengan mayor vulnerabilidad a las afecciones de salud mental. La exposición a circunstancias
sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables, caso Venezuela, nos expone siempre a padecer, como lo dijo el compañero, uno de los motivos de consulta más frecuentes, al menos en Venezuela, tiene que ver con los trastornos de ansiedad y depresión asociados a la calidad de vida que estamos teniendo, sobre todo en aquellas zonas donde están fallando muchos los servicios básicos y por las condiciones económicas, sociales, que ya sabemos todo lo que vivimos, que se relacionan con pobreza, ambientes de violencia, la desigualdad social, la degradación del medio ambiente o incluso disminución de el rango socioeconómico, también son condiciones que aumentan el riesgo de sufrir afecciones en salud mental. Los riesgos pueden manifestarse en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor, pero los que ocurren durante los periodos sensibles del desarrollo, especialmente en la primera infancia, son particularmente perjudiciales. Por ejemplo, se sabe que la crianza severa o dictatorial y los castigos físicos severos perjudican la salud infantil y que el acoso, sí, y que el acoso escolar es un importante factor de riesgo de las afecciones en salud mental. Ahora, así como hablamos de los factores de riesgo, también tenemos que hablar de lo que son los factores de protección en salud mental. Igualmente, se dan durante toda la vida y aumentan esta resiliencia. Entre ellos se cuentan las habilidades y atributos sociales y emocionales individuales, así como las interacciones sociales positivas. En el caso de los venezolanos, pues la risa es un factor que promueve esta resiliencia y hemos, que hayamos podido sobrevivir épocas como la pandemia, épocas álgidas a nivel político e incluso la crisis que hemos vivido recientemente, posterior al 28 de julio. La educación de calidad, el trabajo decente, vivir en ambientes más o menos seguros y la cohesión social. Esta cohesión social suele referirse, sobre todo en las clases populares, a esa solidaridad que hay entre vecinos. Los riesgos para la salud mental y los factores de protección se encuentran en la sociedad en distintas escalas. Las amenazas locales aumentan el riesgo para las personas de las familias y las comunidades. Las amenazas mundiales, que las tenemos, sobre todo nosotros que tenemos mucha población migrante, incrementan el riesgo para poblaciones enteras. Entre ellos se cuentan las recesiones económicas, los brotes de enfermedades. Nosotros tuvimos la pandemia COVID-19, las emergencias humanitarias, los desplazamientos forzados y, por supuesto, la crisis climática. Cada factor de riesgo de protección tiene una capacidad predictiva limitada. La mayoría de las personas no desarrollan afecciones en salud mental, aunque estén expuestas a un factor de riesgo, y esto tiene que ver con nuestras capacidades adaptativas. Mientras que muchas personas no expuestas a factores de riesgo conocidos también pueden desarrollar afecciones de salud mental. Solo que hay factores que te predisponen, como los de riesgo, y factores que te protegen. En todo caso, los determinantes de la salud mental que están relacionados entre sí contribuyen a mejorar o socavar la salud mental. No podemos dejar de definir cuáles son estos trastornos de la salud mental. Recuerden que al inicio de la sesión anterior le hablé de los manuales diagnósticos. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DCM, fue una guía publicada por la Asociación Americana de Psiquiatría que explica los signos y síntomas de varios cientos de afecciones de salud mental, entre ellos la ansiedad, la depresión, los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno por estrés traumático, el trastorno del espectro de la esquizofrenia, entre muchas otras condiciones. Este DCM proporciona criterios para hacer un diagnóstico basado en la naturaleza, la duración y el impacto de los signos y síntomas. También describe el curso típico del trastorno, los factores de riesgo y las afecciones coexistentes comunes. Estas afecciones coexistentes comunes lo van a encontrar luego en psicopatología con el término de comorbilidad. Otra guía de diagnóstico que se usa comúnmente es la ICD o la Clasificación Internacional de Enfermedades, que fue propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que es la versión más reciente,
es el conocido como CIE 11, que entró en vigencia en enero del año 2022. Y estos son los manuales que normalmente se utilizan en el ámbito clínico y hospitalario. No tengo acceso en este momento a ámbitos hospitalarios, sino a colegios, pero sé que hasta hace al menos 5 años en los hospitales aún se seguía usando el CIE-10 en lugar de usar el DCM o el DCM-5 revisado. No, yo tengo el DCM-5 revisado, que es una actualización que se realizó también en el año 2022, pero que no tiene mayores cambios, salvo en alguna que otra condición. Ahora, ¿cómo hacemos los profesionales de la salud mental para diagnosticar los trastornos? Los psiquiatras, nosotros los psicólogos clínicos o algunos otros profesionales de la salud podemos hacer un diagnóstico de afección en salud mental. El diagnóstico puede basarse en lo siguiente: en esa recabación de la historia clínica que lo hacemos a través de la entrevista clínica, debemos explorar los antecedentes clínicos de la enfermedad física, los trastornos de salud mental en la familia, los existentes. El examen físico completo, entonces aquí hacemos la interconsulta con los especialistas médicos, preguntas sobre las preocupaciones actuales, el motivo por el que está buscando ayuda, preguntas importantes como los eventos o cambios recientes en la vida, los traumas, las relaciones, cómo está el área laboral, muertes, muertes significativas, cómo esto ha afectado la manera en que se piensa, se siente o que se comporta, aplicación de cuestionarios estandarizados u otras pruebas formales donde también se pregunta cómo se piensa, cómo se siente. Existen test estandarizados específicamente en el área de la personalidad, específicamente en el área de la inteligencia, específicamente para explorar la memoria en el caso de los trastornos neurocognitivos. Todos estos cuestionarios específicos para evaluar funciones mentales, como ya lo señalé en la sesión pasada. Tenemos dos instrumentos clásicos que son de cribado: el MMS, que es el examen mínimo del estado mental, o la evaluación cognitiva mental, conocido como MOCA. Son unos que, aunque normalmente son utilizados en poblaciones de riesgo o adultos mayores, también los podemos usar en adultos para nosotros corroborar de una manera objetiva cómo está el estado de salud mental de las personas. Preguntas acerca del consumo de sustancias, tanto pasado como presente, sustancias, alcohol, drogas, otras sustancias psicoactivas, el café, cigarrillos, los historiales de trauma, de abusos, de crisis familiares u otros eventos importantes. Preguntas acerca de pensamientos pasados, actuales y futuros con respecto a sentimientos de baja autoestima, autolesiones, cuestionarios o entrevistas complementarios para nosotros poderle dar mayor objetividad a lo que estamos evaluando en las entrevistas clínicas. ¿Cuándo se necesita una evaluación o tratamiento? Cada trastorno, cada afección de salud mental tiene sus propios signos y síntomas, que ustedes lo van a ver en estos manuales diagnósticos, que en esa entrevista lo podemos revisar de la siguiente manera. Cambios en los hábitos. ¿Cuáles son estos hábitos? Cambios en la alimentación, cambios en los horarios de sueño, incapacidad para afrontar los problemas o las actividades de la vida diaria, sensación de desconexión o retiro de actividades normales, pensamientos inusuales o mágicos, ansiedad excesiva. Recuerden que muchas veces estamos patologizando comportamientos o actitudes normales de ansiedad. Si la mayoría de nosotros tenemos preocupaciones económicas, eso entraría en un estado de ansiedad normal. ¿Cuándo es una ansiedad excesiva? Cuando estas preocupaciones te cambian tus patrones de alimentación, tus patrones de sueño, tus patrones de interacción, tus pensamientos, tus emociones y tu comportamiento. Tristeza, depresión o apatía prolongadas en el tiempo, pensamientos o declaraciones sobre desvivir o daños a otros, abuso de sustancias,
cambios extremos de humor, ira excesiva, hostilidad o comportamiento violento. Muchas personas que tienen trastorno de salud mental consideran que signos y síntomas que tienen, como los acabo de describir, son parte normal de la vida o evitan el tratamiento por la literatura dice que tienes por vergüenza o miedo, pero es más por prejuicio de que estoy loco. Recordemos que en nuestro país aún existen muchísimos prejuicios con el tema de la salud mental y la figura del psicólogo clínico y del psiquiatra aún somos vistos como el coco, como aquellos que atendemos a los locos y ya sabemos que eso no es así. Tenemos nuestra tarea en el rol de poder identificar cuáles son esas afecciones de salud mental y recibir el tratamiento apropiado y hacer la interconsulta con el especialista neurólogo o psiquiatra de acuerdo a si existe alguna condición orgánica de base. Se están incorporando algunos estudiantes en este momento que pertenecen a neuropsicología clínica. Estamos cerrando la sesión de introducción a la psicología clínica. Con este resumen de las unidades 2, 3 y 4, damos por culminado este segundo y último encuentro síncrono para la unidad curricular Introducción a la Psicología Clínica, sección R1. Muchas gracias por su participación y asistencia y éxito en sus evaluaciones.